¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a Frente a los Medios. En esta ocasión, como siempre, el panel de los medios públicos nos acompañarán para hacer preguntas, para realizar también, generar inquietudes de la ciudadanía y trasladárselas, en esta ocasión, al ministro de Agricultura y Ganadería, Rubén Flores, que nos acompaña esta noche. Ministro, muchísimas gracias por acompañarnos. Déjeme presentar el panel que nos va también a acompañar durante este programa: Erika Astudillo, de Diario El Telégrafo; Marco Antonio Bravo, Agencia Andes; y Giovanna Tassi, directora de Pública FM. Ministro, nuevamente gracias por estar con nosotros. Una de las promesas, de los compromisos del presidente Lenín Moreno durante su campaña y también ya al momento de ser presidente de la República fue esa gran deuda que todavía se tenía con el sector agropecuario. Y por esto nace la gran minga agropecuaria. Sin embargo, la ciudadanía aún no la entiende hacia dónde apunta, cuáles serían las metas de esta gran minga agropecuaria. Bienvenido. Gracias, muy buenas noches con todos. Gracias a los panelistas y a las panelistas. Pues con gusto plantear algunas de las inquietudes y resolver también varias de ellas en función de lo que surge en el diálogo. Creo que es importantísimo reconocer que en el programa planteado por el presidente Moreno, de toda una vida, la minga agropecuaria es un eje y un pilar fundamental, entendiendo que está articulada sobre todo a lo que tú acabas de mencionar con claridad, a un deseo del presidente de reconocer un pago de una deuda al sector agrícola en el Ecuador. La minga agropecuaria y la minga en sí es un término que viene justamente de nuestro lenguaje y de nuestra cultura indígena, que lo que en simple significa poner una suerte y buscar una suerte común. Ellos le denominan el famoso prestamanos. La minga, en consecuencia, desde el Ministerio de Agricultura y desde la presidencia del Ban Ecuador, va a significar esta coordinación, esta articulación de alrededor de 17 proyectos que tienen que ver con el tema del acceso a mercado, con el tema de la información, con el tema de la asistencia técnica, con el tema de la innovación, con el tema de los kits agropecuarios, con el tema de la chatarrización, que son servicios no financieros que son importantes desarrollarlos y ponerlos a servicio de nuestro agricultor, y no solo de nuestro agricultor, sino también de nuestro poblador urbano popular. Y en general de nuestro poblador urbano. También, adicionalmente, la minga tiene un componente de productos financieros que tienen que ver no solo con el crédito, sino con el seguro agropecuario. Eso ha sido un reconocimiento importante de este caminar de estos 10 años para garantizar, disminuir el riesgo de la actividad agrícola. En consecuencia, la minga es todo este esfuerzo de articulación de la institucionalidad rural y la institucionalidad del Ejecutivo hacia favorecer y poner al servicio de nuestra gente todos estos componentes que están articulados en este programa. Que seguro comprende también ejes que son primordiales para cumplir con la meta. Tengo entendido incluso que existen también compromisos de colocación mensual cuando estamos hablando de inversión. En el caso de los servicios financieros, la meta del presidente de la República en la minga agropecuaria es colocar $100 millones mensuales en el proceso de los próximos años. Para que tenga la ciudadanía una referencia, el Ban Ecuador colocaba en mayo, que asumimos el gobierno, $50 millones, y en el mes de noviembre ya hemos llegado a colocar $80 millones. Esto es un caminar. El programa para el próximo año, que ya está aprobada por Ban Ecuador, su presupuesto será llegar a un promedio de $90 millones, y en el subsiguiente año llegaremos a la meta, es decir, en el 2019, de $100 millones mensuales, que implican $1.200 millones anuales inyectados directamente a nuestro sector productivo agrícola, conjuntamente con nuestro sector urbano popular, en términos de que conjuntamente al sector rural el presidente ha desarrollado este producto que es el Banco del Pueblo, y el Banco del Pueblo no es más que el Ban Ecuador, y desde esa perspectiva estamos atendiendo también a los jóvenes, estamos atendiendo a los migrantes, estamos atendiendo a los emprendedores, estamos atendiendo a los comerciantes en los mercados, que me parece que es importantísimo considerar. Esta inyección implica además atacar directamente a la generación de empleo. Cada uno de estos créditos es un autoempleo
y si vamos al ejercicio de cómo nuestra gente y nuestra economía popular y solidaria desarrolla, normalmente ocupa 2 o 3 personas adicionales. Entonces estamos calculando un multiplicador de cada crédito de 2.8 empleos. Hemos llegado en esta etapa, en este primer periodo, a cerca ya de $500 millones desde mayo hasta noviembre, en cerca de 120.000 operaciones. Ministro, vamos a darle paso en este momento a Giovanna Tassi, Radio Pública, que tiene una pregunta para usted. Giovanna. Muchísimas gracias, Mariuxi. Buenas noches, señor ministro. Yo quisiera insistir en la Gran Minga Nacional. Si usted puede especificar un poco cuáles son los ejes alrededor del cual gira la Gran Minga Nacional y el tema también de la economía en escala, porque si no aplicamos ese principio, creo yo difícilmente podemos implementar y que funcione sobre todo esta Gran Minga Nacional. Gracias. Yo creo que lo importante es que nuestro ciudadano, nuestro agricultor, primero entiende el contexto en el que nos estamos desarrollando. Es un contexto de una economía dolarizada, de una economía además en términos de un sistema social y solidario, que tiene 2 desafíos importantes. 1, los precios internacionales a la baja como tendencia, y 2, el tema del comercio desleal y contrabando, debido a que los países vecinos, Colombia y Perú, pueden devaluar su moneda, en consecuencia producción doméstica más barata y poner productos más baratos frente a los productos ecuatorianos. Entonces me parece que es importante definir que en el caso de la minga, entendiendo estos elementos y estando en una economía dolarizada, son 2 objetivos los que hay que atacar. El uno es la reducción de los costos de producción y el otro es el incremento de la productividad. Con relación a los costos de producción y al incremento de la productividad, en la minga tenemos el eje de los kits agropecuarios, que es un incentivo directo a la reducción de los costos de producción, pero adicionalmente un paquete tecnológico o una estructura de insumos que le garantiza a nuestro productor mayor producción por unidad de hectárea atendida. Desde esta perspectiva, entonces, estamos atendiendo directamente a los 2 problemas centrales en un contexto de agricultura en dolarización. Pero adicionalmente a esto, creo que es importante el eje que tiene que ver con el acceso a mercados. La comercialización es fundamental. Desde esta perspectiva, la comercialización tiene que estar articulada con un tercer enfoque de la minga, que es el de la asociatividad. No es lo mismo que un agricultor venda su quintal de brócoli independientemente a que realmente haga economías de escala y sume desde la perspectiva de la asociatividad una oferta mayor que le dé mayor poder de negociación. Entonces la asociatividad tiene que estar también impulsando este esfuerzo de reducir los costos, pero sobre todo de garantizar mayor acceso al mercado a través de mayores posibilidades de captura de márgenes en el volumen de la venta. Y desde esa apreciación, ministro, ¿cómo se evalúa la competitividad de nuestro país frente a los países vecinos? Nosotros tenemos, por ejemplo, somos dolarizados, con una rigidez económica. ¿De qué forma nosotros podemos competir? Tu pregunta es clave porque a veces, de lo que hemos discutido en el diálogo con el sector empresarial, creen que la competitividad se logra solo bajando los salarios. Y eso es parte de un ejercicio, por supuesto, que refleja reducción de costos y te da menor, pero esa competitividad es simple. La competitividad con la cual estamos trabajando y que estamos invitando a trabajar es esta competitividad sistémica que tiene que ver de aprovechar toda la inversión que ya ha hecho el gobierno nacional durante los 10 años, infraestructura, logística, capacidad de almacenamiento, con los otros componentes que tienen que ver con la competitividad. Estábamos discutiendo con algunos sectores la necesidad de añadir valor a la materia prima. Eso es importantísimo. Ahí viene el otro eje de la minga que tiene que ver con la innovación, con los emprendimientos, con la mejora de la productividad. Entonces hay que añadirle valor y se le añade valor no solo con procesos industriales, sino también adicionalmente con reducir, por ejemplo, una cadena de logística que haga que perdamos menos en post cosecha. Es importantísimo. En papa perdemos el 22% de la producción solo en el manejo de post cosecha. Entonces es fundamental trabajar en la competitividad sistémica que implica también estos esfuerzos en logística. El esfuerzo de calidad, que es el otro componente de la minga.
no solo para los ecuatorianos, sino para también el productor mundial. Tenemos que capturar esta gran oportunidad del crecimiento de la demanda de alimentos durante los próximos 30, 40 años. 60% es el incremento de la demanda de proteína calculado desde este momento hasta el año 2050. Esa es una tremenda oportunidad para el Ecuador. El Ecuador puede capturar eso a través de generar no solo el abastecimiento, la logística, el valor añadido de los productos para esas nuevas tendencias de productos, sobre todo nutracéuticos, que además de que nos nutren, nos sanan. Y ahí el Ecuador tiene una riqueza inmensa que puede aprovechar, darle el valor para capturar esos ingredientes activos de esos productos para la industria de la nanotecnología, la nueva industria de la farmacéutica, es fundamental. Ahí tenemos un sector ganador y lo que hemos invitado al sector privado es a capturar realmente esa oportunidad de tal manera que la competitividad en consecuencia no es solo un ejercicio de bajar los salarios, porque la tendencia y el programa ha sido garantizar un sueldo justo y absolutamente legítimo para nuestros trabajadores, sino adicionalmente consolidar estos esfuerzos que implican la asociatividad, el sistema innovativo, las universidades, la capacitación, todo un sistema articulado a la infraestructura. Es decir, la competitividad es mucho más allá que solo el tema de los salarios. Bien, ministro Marco Antonio Bravo tiene una pregunta para usted de Agencia Andes. Marco Antonio. Gracias, Mariusi. Ministro, buenas noches. Efectivamente, el tema de la competitividad se ve reflejado, por ejemplo, en el precio referencial del arroz. En el Ecuador, la saca cuesta 35,75 centavos, 35 dólares. Y el mismo arroz que es importado de Colombia, que a su vez es producido en Estados Unidos, tiene un promedio de 21 dólares aproximadamente. ¿Cómo afrontar esta realidad? Aparte de un hecho que es innegable, el almacenamiento de casi 40.000 toneladas de arroz en la Unidad Nacional de Almacenamiento. ¿Cuál es el plan para este tema tan vital que es el arroz en el Ecuador? A ver, yo creo que ahí nuevamente volvemos al concepto. La competitividad es sistémica, no solo depende de los precios. Recordemos que buena parte de los precios de los 13 commodities más importantes son precios distorsionados a través de subsidios que entregan los países desarrollados, y el efecto de un precio subsidiado es un precio a la baja, y por eso la tendencia a la baja de los precios internacionales. Para eso tenemos dos esquemas importantes. Uno, el tema del sistema andino de franja de precios, que es una estrategia, una herramienta que estabiliza los precios internacionales a los precios domésticos, y la otra es la necesidad de consolidar una estrategia de comercialización para el sector productor. Eso es un trabajo arduo que hay que impulsarlo. Creo que sí nos hemos descuidado de eso, y buena parte de eso te significa el tener en la UNA justamente 40.000 toneladas de arroz almacenadas. En consecuencia, hay que buscar una solución, vamos a salir. Lo importante ahí es una estrategia de promoción del consumo que creo que es fundamental en todos los productos. Cuando un país vive un proceso de freno de la inflación como el que ha vivido el Ecuador económicamente, conocido como estaflación, uno de los elementos que sí tiene efecto es justamente la reducción del consumo. Entonces hay que impulsar. Nosotros consumimos 1/3 de la papa que consumen en términos per cápita los peruanos. Tenemos que mejorar nuestro consumo, tenemos que mejorar el consumo de huevos. Entonces hay que promocionar el consumo de lo nuestro como un elemento fundamental. Además de que en términos del contexto tenemos productos que finalmente son productos cómodos para el ingreso familiar. Inclusive considerar que lo fundamental ahí en términos de acceso a mercados y comercialización también ha sido este plan desarrollado por 17 instituciones, que es el plan contra el contrabando. Este plan se va a lanzar formalmente la próxima semana desde el sector económico, pero creo que ya tiene sus efectos. Acabamos durante las semanas anteriores de justamente intervenir de una manera inteligente y salió, digamos, a nivel público el desbaratamiento de una red de 13 actores que estaban haciendo este ejercicio
de dañar a los productores nacionales a través del comercio desleal. Incluso también había funcionarios, tengo entendido, ¿no? Venían desde la Sí, frontera creo, sur, eso es, lamentablemente es así, pero creo que esta también ha sido una señal de lo que es la transparencia y la objetividad con la que vamos a hacer la política agrícola. Es decir, a nuestros funcionarios les hemos planteado con mucha claridad que tenemos como mensaje del presidente garantizar la eliminación y una guerra absoluta al contrabando y también al chulco, pero adicionalmente a la corrupción. Desde esa perspectiva, todos nuestros funcionarios tendrán que cumplir con 3 principios básicos: el compromiso de trabajo, la lealtad con el programa de la minga agropecuaria, pero por supuesto la honestidad. Todo al servicio de los demás, nada para el servicio del funcionario en términos de el ejercicio de la función pública. Entonces, eso ha sido fundamental. Están en proceso, ya están detenidos 5 funcionarios, están en los procesos judiciales. Eso es parte de lo que tendrán que responder frente a sus actos en términos de la justicia. Erika Astudillo tiene una pregunta para usted, ministro. Ministro, muy buenas noches. Yo quisiera aterrizar en el sector maicero. Primero, saber cómo está la productividad de este sector durante este año y también entender a qué responde la apertura de importación, que ha sido criticada por varios gremios en estas últimas semanas. Me parece tu pregunta importante en el contexto actual. Lo primero que hay que entender es que para tomar una decisión objetiva desde el Ministerio de Agricultura, tú requieres evidencias, y la evidencia y el instrumento para la política pública en términos de las cadenas productivas es el balance alimentario. El balance alimentario es una suma de la producción más las importaciones, menos las exportaciones y por supuesto menos el consumo per cápita. Ahí tú tienes un balance, y un balance puede ser, como en todo caso, puede ser o superavitario, o equilibrado, o deficitario. En el caso del maíz, por todos los efectos del proceso de las plagas que tuvimos en el ciclo anterior, tuvimos una afectación importante, y lo que nos plantea ese balance alimentario es que requerimos 300.000 toneladas de maíz, perdón. Ese es un requerimiento que salió de las evidencias de este balance. Sin embargo, me parece que ahí hay que verlo desde el enfoque de la cadena de una manera global. 1. Tenemos un precio de sustentación de maíz que define un precio con un margen importante para nuestro productor, que bordea los $14.50. ¿Sí? Segundo, tenemos un precio ese precio de sustentación no tiene nada que ver con lo que está pasando en el actual momento, que es un momento estacional en donde a partir de diciembre, enero, febrero y marzo no contamos con la producción suficiente de maíz. Entonces es un tema estacional, y por eso la demanda de estas 300.000 toneladas. Sin embargo, entendiendo que además hay un ciclo que es importante, que es el del rol de los comerciantes, ya no hay muy poco maíz en nuestros productores. Ahora quien tiene el maíz son los comerciantes. Hay que frenar también la especulación. Insisto, el precio del maíz está por encima del precio de sustentación. En consecuencia, una importación en estos momentos, en función también de respetar el marco legal, el acuerdo ministerial que nos define que hasta el 30 de noviembre teníamos que tomar unas definiciones con el Consejo Consultivo, en donde están representados todos los productores, avicultores, la gente que nos provee insumos, que también juegan con este rol de almacenar maíz. Pues hemos acordado una primera importación de 100.000 toneladas que evaluaremos en función de cómo reacciona el precio justamente a finales de diciembre, para ver si se requiere o no se requiere más maíz. Eso es parte de una discusión absolutamente objetiva que tiene 2 elementos. Primero, para importar tiene que acabarse todo el maíz nacional, es decir, la industria tiene que comprar todo el maíz disponible, y eso se ha cumplido. 2, romper con la especulación, porque ya los productores no tienen el maíz, ahora tienen algunos comerciantes, y esa especulación tiene que ser manejada de una manera objetiva también. Y desde esa perspectiva dar también un mensaje clarísimo a los productores avícolas, porque maíz de $22, $23 no les garantiza costos de producción
eficientes para competir con la libra de carne. Entonces me parece que es fundamental ser objetivos, visualizar toda la cadena para garantizar decisiones también que equilibren toda la cadena como tal. Y de esa manera estamos actuando en el Ministerio de Agricultura. Ministro, para dejar claro este tema dentro de este diálogo, ¿no? ¿De qué forma conviven las políticas que se están ejecutando dentro del sector con el financiamiento? Es decir, Banecuador, ¿de qué forma entender la función de Banecuador? ¿Es igual a otros bancos que se encuentran en el país? ¿Se ha ajustado realmente a las necesidades de nuestros campesinos? Yo creo que la pregunta que tú me haces es fundamental. Todos estos servicios no financieros que tiene la minga agropecuaria en su articulación, asistencia técnica, capacitación, asociatividad, kits, innovación, tiene un complemento de un músculo financiero. El músculo financiero tiene que ver con el rol que el Banecuador consolide. Y ahí tenemos dos cosas fundamentales. Una flexibilización en el marco de lo que nos permite la ley para garantizar productos que sean oportunos, que sean adaptados a la realidad del cultivo. No es lo mismo financiar una palma africana que una hectárea de arroz, son ciclos diferentes, adaptar los productos a esos ciclos y finalmente tener una tasa de interés que sea realmente preferencial en el contexto de lo que implica. No hay tasa de interés mejor que la del Banecuador en todo el sistema. ¿Qué es cuánto, ministro? Depende del cultivo. Tenemos tasas que van del 9.75 para créditos de asociaciones y comunas, como también tenemos tasas para el sector comercial de hasta el 15%. Entonces, digamos, fluctúan en función de cada uno de los sectores, pero en todos los sectores la tasa del Banecuador es competitiva. Y el otro mensaje que es fundamental aquí, tanto la agricultura como los servicios financieros y los servicios no financieros tienen que ser manejados de una forma que nos garanticen la sostenibilidad económica del desarrollo de estos servicios, social en términos de que realmente se adapten a las necesidades de la gente, pero sobre todo ambientalmente para también garantizar un cambio en términos de la cultura de esta agricultura convencional que utiliza bastantes agroquímicos. Creo que las señales son claras, entonces estamos incentivando con el músculo financiero también a dos cambios. Uno, las buenas prácticas agrícolas. Dos, cada vez para poder ganar este mercado y esta oportunidad que tenemos necesitamos certificaciones de que hay buenas prácticas de trazabilidad, de agricultura orgánica, muchas certificaciones que tienen un costo directo a nuestro productor. En este caso estamos desarrollando productos financieros que les faciliten justamente no inyectar al costo de producción directamente, sino trasladarla en el tiempo en función del costo del financiamiento. Pero sobre todo, el incentivo al buen pagador. Este es el gran cambio que hemos dado en los últimos días con el programa de incentivos, que aquellos, y ya hemos empezado con 500 agricultores, que han sido premiados por habernos pagado puntualmente. ¿Cómo lo han premiado? Lo hemos premiado con un concepto simple: cero costo de transacción. Es decir, este agricultor que ha tenido 3 cultivos y que le hemos financiado en 3 periodos distintos y que nos ha pagado, solo nos presenta su cédula y tiene el financiamiento para este ciclo de invierno. Entonces, hace 2 semanas ya entregamos estos 500 créditos a agricultores para que ya en su libreta tengan el crédito para empezar sus cultivos oportunamente. El segundo momento del incentivo, después de 0 costo de transacción, tiene que ver con el de la garantía. Si este agricultor vuelve a ser un buen cliente y nos paga por 2 periodos consecutivos nuevamente y está al día, ya no necesitará garante. Solo con la firma y la cédula tendrá el crédito. Y finalmente, si es que este productor se gradúa como buen pagador, tendrá una tasa preferencial incentivada en términos de la tasa de interés. Son 3 etapas que queremos dar como mensaje de un cambio de cultura hacia estos buenos pagadores y no como sucedía anteriormente, que se premiaba a los que no pagaban. Así es, y que también erradicando el tema del truco, que seguramente vamos a tocar ese tema. Vamos a darle paso en este momento a Giovanna Tassi, que tiene otra inquietud para usted. Gracias, Mariuxi.
Señor ministro, todo lo que usted expone a través de este programa que estamos realizando requiere más bien de una visión a largo plazo y de una política de Estado agrícola. Entonces ya no estaríamos hablando solo de producción agrícola, sino de un desarrollo rural, con todas las vertientes que se pueden incorporar a este tema del desarrollo rural. En este sentido, con una vida institucional del Ministerio de Agricultura y Ganadería de 40 años con 39 ministros, más o menos ese es el cálculo que se ha hecho, ¿cómo garantizar que lo que se está haciendo se proyecte hacia adelante y se mantenga a pesar de los vaivenes que puede ser de la política de cambiar al que está al frente de la cartera? Gracias por tu pregunta y me hacías sonreír un poco porque si tú sacas del promedio de 40 años, 39 ministros, lo que hemos tenido a nivel del argot agrícola es ministros de ciclo corto que han durado menos de 6 meses en promedio. Creo que tu pregunta es fundamental en tanto y en cuanto el sector agrícola requiere de política objetiva y requiere de un programa de Estado. Los gobiernos pueden pasar, los ministros pueden pasar, pero realmente el sector agrícola debe contener y debe garantizarse su gestión a través de un programa absolutamente serio en términos de la política pública objetiva. Creo que ese es el construir que estamos invitados y que el presidente lo ha liderado en este momento. Ese ha sido el ánimo de las reuniones que hemos llevado con todos los sectores durante este mes y una semana. He tenido la oportunidad de trabajar con ganaderos, con cebolleros, con maiceros, con cañicultores, con ganaderos, con arroceros. Es increíble realmente esta necesidad. Todos demandan políticas públicas consistentes en el tiempo, objetivas, y pues esta es la oportunidad. Vamos a construir eso. Tengo en esta intervención 2 equipos que están trabajando a la vez. Ustedes saben que hay muchos problemas de apagar incendios. Estamos apagando todos los incendios desarrollados en esta etapa, pero sobre todo también tenemos un equipo que está construyendo políticas públicas. Esta articulación de la intermediación en el ámbito rural, de la política de los servicios y el desarrollo del mercado de servicios no financieros, conjuntamente con el mercado de servicios financieros, es parte de este esfuerzo de construcción de política pública en el mediano y en el largo plazo. Hacia eso vamos. Ese es por lo menos el objetivo de este equipo, tanto del Ban Ecuador como del Ministerio que me acompañan, garantizar en el menor tiempo posible esta consolidación para dejar políticas públicas objetivas y con esto cumplir este desafío que tiene el presidente de la República en su plan Toda una Vida de pagar la deuda al sector agropecuario en su conjunto. Pero ahí creo que es importante que todos hagamos un aporte fundamental. Entender justamente que en un contexto de dolarización el tema del contrabando hay que atacarlo de frente porque nos mata todos nuestros esfuerzos de producción doméstica, y para eso entender este programa económico que ha impulsado el gobierno con la tasa aduanera, que requiere de entenderse como un servicio para fortalecer justamente este control del contrabando. Y el segundo elemento que me parece fundamental rescatar, y el presidente nos ha dicho, promocionar lo nuestro. Es increíble realmente la posibilidad que tenemos de incrementar nuestro consumo per cápita de leche, de huevos. Tenemos que resolver un problema de nutrición que es importantísimo, especialmente la nutrición crónica infantil. Y es increíble que esa riqueza que tenemos en el agro no sea utilizada para resolver esos problemas. Entonces vamos a resolver lo nuestro consumiendo lo nuestro, pero también vamos a garantizar conquistar el mercado para capturar la oportunidad de este incremento de demanda de alimentos en los próximos años. Ministro, prácticamente hemos concluido con el programa. Quisiera darle paso a Marco Antonio Bravo para que haga su última pregunta. Tenemos un par de minutos solamente para ya poder concluir frente a los medios. Bueno, ministro, uno de los problemas graves que está enfrentando el sector es el chulco, es decir, el préstamo que se hace de una manera muy irregular a diferentes sectores. ¿Cuál es la política que tienen ustedes? Y muy rápidamente, ¿qué acuerdos llegaron ustedes con la CONAIE este lunes sobre este tema inherente a agricultura? Gracias por tu pregunta, porque recoge un tema de coyuntura por el día de ayer, pero que es un tema estructural, es un tema de acceso a tierras, y la minga tiene una línea y un eje con la legalización de las tierras.
Insisto, en el censo agropecuario del año 2000, el 35% de las UPAs o las unidades productivas no estaban legalizadas. Hoy día hemos avanzado con cerca de 20.000 títulos de entrega en términos de legalización, y dentro de ese marco la conquista y el planteamiento y el acuerdo llegado el día de ayer con la CONAI y el presidente de la República es justamente un tema de acceso a tierra. Ellos tienen 5 casos emblemáticos en donde han planteado la necesidad de la solución. Hoy día me he reunido justamente con la CONAI para darle ya la hoja de ruta específica a esto, así que eso me parece que es fundamental. Pero en cuanto al Chulco, para resolver el tema, tiene que ver con el tema de la tasa de interés. Ustedes saben que nuestros comerciantes enfrentan tasas de interés del 10% mensual, frente a lo que el Banco Ecuador presenta una tasa menos del 1%. En consecuencia, lo que estamos impulsando es un proceso de inclusión. Es increíble, el 52% de las operaciones que está realizando el Banco Ecuador están destinadas a mujeres. Tenemos 203 millones ya de dólares colocados en la minga agropecuaria. Tenemos 90 millones entregados a jóvenes, Banco del Pueblo 85 millones, asociaciones y emprendimientos 11 millones y 41 millones a todo el anticipo del crédito del desarrollo humano. Esto es realmente abrir las puertas de la inclusión, un sí a la inclusión, un sí a la democratización de los recursos, y esto es parte de lo que estamos haciendo como elementos en estos 6 meses y como resultado del gobierno. Cuando vemos los números, tenemos cerca de 150.000 agricultores capacitados con asistencia técnica, tenemos cerca de ya 80.000 kits articulados y entregados en los diferentes ciclos. Vamos hacia un esfuerzo de mayor inclusión, garantizando la sostenibilidad del sector agrícola. Ministro, muchísimas gracias. Ha concluido el tiempo. Seguramente han quedado temas afuera por preguntar. Sin embargo, estoy segura de que la ciudadanía queda contenta porque se han tocado los temas más importantes, imprescindibles, sobre todo para nuestro sector, el productivo, nuestros campesinos ecuatorianos. Gracias a nuestro panel de los medios públicos, a Giovanna Tace, Marco Antonio Bravo y a Erika Estudio por acompañarnos, y a ustedes por ser parte, como siempre, todas las semanas en Frente a los Medios. Gracias a ustedes también, muy amables. Gracias, ministro.